en sí, pero... Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar un poco de estos temas. No sé digamos, si puedo aportar algo interesante, pero bueno, voy a tratar digamos, de dar mi opinión. La primera cuestión que me parece importante destacar es que la reforma del fuero procesal, la reforma del fuero penal federal es imprescindible. Eh, Hay una discusión sobre si esto es importante, si no hay otros temas prioritarios. Seguramente hay muchos temas prioritarios, pero la reforma del fuero penal federal, de la capital federal, es un tema prioritario, no menos prioritario que otros, porque como venimos diciendo hace mucho tiempo, es una hipoteca que pesa sobre el sistema democrático. Digamos, digamos, la falta de independencia de esos jueces, la connivencia de esos jueces con determinados sectores de poder, la corrupción que existe o que ha existido hace tiempo en parte de ese fuero, bueno, y el vínculo con los servicios de inteligencia, es decir, son cuestiones en las que está en juego la democracia misma, entonces no es un tema que pueda diferirse, no es un tema que sea poco importante, sino que es un tema central, fundamental, y que debe ser abordado por la política. O sea, si hay una deuda que la política tiene respecto del sistema judicial y que es una deuda que tiene que levantar lo más rápido posible, es la reforma del fuero penal federal. ¿Es el momento? Esa es la otra discusión que hoy se plantea para descalificar la reforma, que esto no sería el momento adecuado por la pandemia. Yo lo que diría es que el momento siempre es el comienzo de un gobierno, el primer momento de un gobierno. Después ya es imposible, digamos, reformar, porque en el fuero penal federal se empiezan a acumular causas contra los funcionarios del gobierno en ejercicio y empieza todo ese juego de transacciones, de chantajes, de manipulación, de diferimiento de la resolución sobre las causas, que prácticamente, digamos, desactiva cualquier posibilidad de reforma. Entonces, el momento para una reforma del fuero penal federal es el primer minuto de un gobierno nuevo. Es más, yo diría que ya es tarde, porque con toda esta cuestión de la cuarentena y de la pandemia, algo que era promesa electoral y que se anunció el 1 de marzo en la apertura de las sesiones legislativas, todavía hasta estos días no había sido presentado en el Congreso. Con lo cual, digamos, creo que sí, que es el momento, es la oportunidad, y que además es algo que, como decía, digamos, forma parte del diagnóstico desde la política, un compromiso que tiene la política por su propia sobrevivencia. Digamos, por supuesto que hay mucha gente cuya suerte, libertad y vidas dependen de las decisiones del fuero penal federal, pero también digamos, la política y el sistema democrático está atado a que esa justicia sea una justicia independiente que no se guíe por otros criterios en sus decisiones, ni sea manipulada y utilizada como instrumento de persecución de otros sectores de la política, o de manipulación de operaciones de servicios de inteligencia manejados por determinados sistemas, digamos, por determinados personajes que ni siquiera son votados. Entonces, esas discusiones sobre si este es el tiempo, sobre si es conveniente, sobre si hay falta de consenso, si esta ley no reforma todos los problemas que hay que resolver en torno a la administración de justicia, que por supuesto la administración de justicia excede con creces lo que es la justicia penal federal, pero creo que son todos argumentos o estrategias para que no se reforme nada una vez más. Creo que son argumentos o conservadores o poco realistas. Exigir que haya una discusión previa y un consenso para una reforma judicial del fuero penal federal claramente es algo que no va a pasar, porque la propia corporación se resiste al cambio y porque además la distribución de fuerzas políticas o la actitud de los actores políticos no es la de generar ningún consenso, sino bloquear cualquier tipo de reforma manteniendo el status quo. Entonces, digamos, aquellos que se benefician con el sistema tal como está, o sea, determinados grupos de poder, determinados lobistas, determinados, por supuesto, los propios jueces digamos, del fuero federal, es decir, hay una serie de intereses creados que no tienen ningún interés
en que se reforme nada, y que lo que saben es que en realidad hay que diferir esta discusión hasta el año que viene, que es un año electoral, y ya cuando pasa el tiempo ningún gobierno puede reformar nunca jamás la justicia federal. Dicho esto, respecto de la necesidad política, la urgencia política, la centralidad política de la reforma, pasaría a lo que tiene que ver con el contenido mismo de la ley. Y aquí mis sensaciones son ambivalentes, porque si bien la reforma es necesaria, el proyecto en sí creo que tiene una serie de problemas que no sé si garantizan esa transformación que es imprescindible. Y voy a pasar a mencionar algunas de las cuestiones que me parecen problemáticas. Primero, la palabra reforma le queda grande al proyecto, porque lo que hay es una modificación de cargos y los aspectos más importantes se mencionan en la ley, pero se patean para adelante, como la modificación por el sistema acusatorio o la transferencia de parte de la administración de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una cuestión que me parece que le queda grande la palabra reforma y que no aborda esas cuestiones centrales, sino que manifiesta la voluntad de que se concreten, pero en realidad hace muy poco más que mencionar esas cuestiones. Y vamos a ver que además va en contra o complica ese objetivo perseguido. Después, otra cuestión que me parece cuestionable es cierto aspecto faraónico del proyecto, es decir, la cantidad de cargos que se crean, que tiene como sentido diluir el poder de los jueces federales actualmente en sus cargos, pero que implica un aumento de la cantidad de jueces importante, por no decir desmesurado, que quizás no sea la mejor manera o el mejor medio para lograr esa finalidad. Creo que esto por ahí podía tener sentido en una reforma hace 2 décadas, como fue la idea original en la que creo que se inspira este proyecto, pero hoy en día, cuando estamos a las puertas de una transformación del proceso penal, mantener un proyecto de 20 años, que lo único que hacía era sumar jueces, tiene esos problemas, además de los problemas de costos. Igual creo que la oposición o cierto documento de las fundaciones de los sectores más conservadores plantean que esto sería un costo desmesurado. Habría que sacar un cálculo, porque se neutraliza con la desactivación de un montón de juzgados del fuero ordinario que no se van a concursar y que terminarían disolviéndose. O sea que el costo económico habría que ver si efectivamente es tan alto como anuncian algunos cuestionadores del proyecto. Bien, yo creo que el principal problema, como ya han puesto de manifiesto algunos expertos, es que en realidad se complica, el proyecto complica la transición al sistema acusatorio. Porque entiendo que si bien no frustra ese objetivo, porque es posible encarar una transición al sistema acusatorio, aunque se concrete este proyecto, igual lo complica. Es como irse a la banquina. O sea, no estás yendo a contramano, pero se te complica después volver al camino que tenés que andar. ¿Por qué? Porque si vos aumentás la cantidad de jueces, estás generando un mayor peso específico de aquellos que se van a oponer a la transición al sistema acusatorio. Hay una cuestión política también, que tenés momentum para hacer la reforma, tenés el impulso de hacer una reforma y estás gastando ese impulso en hacer una reforma que no te lleva directamente a ese objetivo. Entonces, el capital que tenés para introducir una transformación lo estás agotando en una modificación que no es sustancial y que muchas veces, y que va a agotar esa fuerza o ese capital que tenés de transformación. Además, va a ser necesaria una nueva transición. Si vos creás estos jueces, tenés que empezar a trabajar en una nueva transición al sistema acusatorio, con lo cual se complica ese panorama. ¿Por qué? Porque cuando se terminen de designar los jueces que este proyecto está creando, cuando terminen los concursos que se tienen que realizar, esto va a coincidir probablemente con el término, estamos hablando de 2 años, ya va a estar terminando este gobierno, con lo cual, ¿cuánto me queda? ¿Qué significa? Que me acabó el tiempo. Bueno, lo que creo es que, cuando termine de concretarse esta reforma ya no te va a quedar tiempo para encarar
una reforma sustancial, trascendental, que requiere una planificación mucho más detallada de reconversión. Los juzgados que se crean van a tener que disolverse. Es decir que, digamos, esta reforma en ese sentido es conservadora, en la medida en que mantiene estructuras burocráticas que tienen que reconvertirse. Bien, lo dejamos acá y después igual seguramente podemos seguir conversando. Digamos, por eso, desde el punto de vista político me parece fundamental, trascendental, necesario. Creo que se podía haber hecho algo mejor y todavía se puede hacer algo mejor para no perder la oportunidad que pocas veces se da. La reforma del sistema acusatorio lleva ya 30 años de discusión y esto de alguna manera puede ser desaprovechar una oportunidad que se da muy pocas veces. Gracias, Manuel. Hay un inconveniente para que yo les avise el tiempo, porque si estoy muteado no lo puedo hacer, pero lo vamos a ir arreglando. Griselda, vas a hablar vos, yo te voy a hacer un gesto así a los 5 minutos para que sepan que van por la mitad, y luego voy a pedirle a Rafa que me abra el micrófono cuando estén a los 9 y pico. Vamos a escuchar a Griselda Tessio, todos la conocemos, fue vicegobernadora de Santa Fe junto a Hermes Wiener en el 2007 hasta el 2011. Es docente titular de la Universidad del Litoral, fue fiscal federal y fue fiscal de la problemática de derechos humanos a partir del año 2004-2005. Tiene muchísima experiencia y tiene una mirada que viene del interior del país para aportarnos otra forma de analizar esta reforma que, como dijo Manuel, tiene un nombre muy grande, pero abarca a muy pocos sectores de la justicia. Griselda, bienvenida al Zoom. Ahora cuando cuando Rafa te abre el micrófono o te cierra, ahí vas. Rafa. Micrófono para Griselda. Estamos en eso, pero no. Griselda. Ahí estás, Griselda, cuando quieras. Ahí se volvió a mutear. No te estamos escuchando. Ahí tenés que mutear vos. Ahí está. Ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos de práctica. Muchas gracias a Marcelo por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes, a quien no conozco a la mayoría, sacando a Manuel Garrido, que he compartido algunas actividades en otro momento. Gracias por estar acá. Yo comparto los entusiasmos y las renuencias que explicó Manuel hace unos instantes. Con respecto a que, bueno, a una cuestión semántica, si la llamamos reforma o la llamamos modificación, eso no me preocuparía tanto. Tampoco me preocuparía tanto algunas falencias, algunas cosas que deberían estar y no están, y algunas cosas que están y tal vez no deberían estar, porque tenemos que recordar que nos están faltando 2 instancias todavía. Este es el proyecto. Hay un consejo consultivo que va a hacer una serie de consultas, que va a hacer una serie de intervenciones con distintos actores de la sociedad y que puede incorporar cuestiones que le pueden llegar al presidente o que le pueden llegar a los legisladores. Y por último, el debate parlamentario, que creo que amerita que sea un debate rico, argumentativo, enjundioso, y no como las críticas que, salvando algunos ejemplos dignos de ser rescatados, el resto son críticas de personajes que ni siquiera, creo yo, han leído el anteproyecto antes de mandarse al Congreso. Yo, con respecto al enlace que es importantísimo que este proyecto tenga con el código acusatorio,
tengo dos ejemplos patentes. Uno fue el anteproyecto de Julio Mayer, presentado y que en el Congreso... Te perdimos, Griselda, se escucha muy bajito. Algo pasó o con el micrófono o con algo, te dejamos de escuchar. ¿Ahora? ¿Ahora me A ver, escuchan? probá, por favor. ¿Ahora me escuchan? No, Muy bajo, Griselda. muy bajito se está escuchando, muy bajito. ¿Vos tocaste algo en el micrófono o se te movió la compu o algo así? Puede ser, ¿eh? A ver, probá. Ahora estás muteada, con lo que algo, no hay manera de escucharte porque no te lo permite el sistema. Volvé a encender el micrófono, por favor. A ver si podemos. No te escuchamos porque está cortado el micrófono, o sea, volvé a encenderlo. ¿Ahora? Ahora sí, Okay. ahora sí, pero Okay. Ahí está perfecto, ahí volviste a estar perfecto. Seguí vos, por favor, yo paré el cronómetro, por supuesto, para que Bueno, muchas gracias. tengas los 10 minutos. El tema estaba hablando el proyecto de Julio Mayer. ¿Me escuchan? Avísenme porque acá me está apareciendo un aviso que no puedo reactivar mi propio micrófono porque el hoster lo silenció. Vos te estamos escuchando perfectamente y Rafa ya te habilitó, o sea, estamos hablando vos y yo tenemos micrófono abierto, así que cualquier cosa yo te aviso, pero dale. Okay. Bueno, ese proyecto, que era de código acusatorio, la oposición en aquel momento no se lo votó a Mayer porque incluía el juicio por jurado. Pero tenemos en la provincia de Santa Fe, en la época del gobierno del doctor Wiener y el mío, en ese periodo, nosotros cambiamos de un código viejo que tenía en la provincia, de procesal penal, escriturario, inquisitivo, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, a un código acusatorio y tuvimos resistencias enormes, enormes del colegio de jueces, del colegio de magistrados. Por lo tanto, no me cabe dudas que junto con esta reforma, modificación, como querramos llamarlo, dirigida, espero eso, en el mejor de los casos, hacia el código acusatorio, vamos a tener una doble resistencia al cambio, a lo que está proponiendo el proyecto y al código. Como yo soy del interior, como yo soy de Santa Fe, me gustaría hablar del tema de el fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país o en las provincias. Yo entré a la justicia federal en el año 85 y desde esa época, o desde antes que yo entrara, estamos pidiendo mayor cantidad de juzgados en la provincia y estamos desconociendo, estábamos, ya no estoy más yo en la justicia, sigo hablando en presente como si siguieras interviniendo en la justicia federal, pero ya no estoy. Estábamos en contra del fuero pleno, no podíamos entender cómo las autoridades de la nación no se daban cuenta que era imposible un juzgado federal de fuero pleno. Porque los jueces, más allá de que la mayoría no estaban a la altura de un fuero pleno, aunque lo hubieran estado, aunque hubieran sido expertísimos, es imposible que a la altura del desarrollo del derecho contemporáneo alguien pueda atender un fuero pleno. Discutimos entonces, ¿serán 94 juzgados federales de primera instancia en lo penal que se necesitan en el interior? ¿Es mucho eso? ¿Es poco? Vemos en el anexo en qué ciudades se van a ir, se proponen crear.
Y en lo que respecta a mi provincia, en las ciudades donde se propone creación de juzgados de fuero sin el penal y de juzgados con la experticia, con la especificidad de primera instancia en lo penal, son necesarios, son urgentes, diría yo, urgentemente necesarios. Con relación a eso, también está el tema de la creación de fiscalías. En la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público Fiscal era un organismo desconocido absolutamente, se organizó, hay una serie de problemáticas que vienen aparejado al tema de los concursos. También en la provincia de Santa Fe hay un Consejo de la Magistratura que funciona con todas las endebleces y carencias y debilidades y corruptelas de la nación, pero es un organismo nuevo que hay que perfeccionar y el proyecto lo trata de perfeccionar. Entonces, la idea que a mí hasta ahora me entusiasma es la creación de juzgados nuevos en el interior y de fiscalías acordes a eso. Esto es, ¿ya se me terminó el tiempo? No, te quedan 3 minutos. Bueno, esto es en relación a lo que digamos, el aporte que yo puedo intentar hacer desde el punto de vista del interior. Ahora, una de las críticas que yo quería saldar de alguna manera, y creo que todos van a participar en esto, es una crítica un poco maliciosa, o demasiado, o mucho, o totalmente maliciosa, en el sentido de los bombardeos al Consejo Consultivo. Los cañones se han puesto no solo sobre el proyecto de modificación, reforma, sino del Consejo Consultivo, que es un consejo que está integrado, según dicen los críticos, por adictos a la vicepresidenta. Yo, de los personajes que integran el Consejo Consultivo, conozco 2 personas. Una, el doctor Arlanian, personalmente, y otra, Bacigalupo, por sus textos. Y no me cabe la menor duda que ninguno de estos referentes va a poner su firma en ninguna propuesta, en ningún elemento que no compartan decididamente. O sea, que las críticas, se está hablando de inconstitucionalidad de una ley que todavía recién entra al Congreso, es demencial este tipo de ataques. Por eso me parece importante que reuniones como estas, que bueno, tal vez en algún momento lo hubiéramos podido hacer en forma presencial, son necesarias para que la ciudadanía escuche otras voces, otros ámbitos, otras voces. Y con esto termino, sin perjuicio que después podamos seguir charlando. Gracias, Griselda. Ahora le muteamos el micrófono a Griselda y abrimos el de Natalia Bolosín. En cuanto esté, la presentamos. Ahí vamos. Natalia es una experta en, ¿cómo decirlo?, corrupción, pero en contra de la corrupción, para decirlo de alguna manera. Es una activa animadora de la red social Twitter, y ahí todos nos enteramos que se doctoró en Yale, porque cada tanto transforman la palabra Yale en tendencia. Está trabajando ahora mismo en el área de recuperación de activos y decomiso de bienes de la Procuración, ¿no? Dirección General de Recuperación de Activos, Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. Ya no. Bueno, hasta ayer trabajaba en la...
hay que rápidamente, el animador tiene que inventar algo para... ¿Es cierto que hasta ayer trabajabas, Natalia? No, hasta hace un año y medio. Hace un año y medio que estoy en otra área de la Procuración, que es la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. Está bien, pero vos me tendrías que haber dicho, sí, fue hasta ayer y a partir de hoy estoy en otro lado. Sí, Omar, sí, Omar. Ahí está muy bien. Natalia ha escrito un libro para explicar cómo es el mecanismo de la corrupción en la Argentina y de la falta de investigación de la corrupción en la Argentina, y le vamos a dar en este momento 10 minutos para que nos cuente qué opina de esta reforma presentada al Congreso de la Nación. Natalia, on the air. Gracias, Omar. Bueno, gracias a Progresistas en Red, Rafa, Puri, Betty, Rolfi y a quienes no conozco también por la invitación. Gracias a Omar. Quiero destacar la participación de Omar, seguramente el periodista que más sabe de asuntos judiciales, penales, en particular en la Argentina, así me parece muy bienvenido tu rol ahí, y también gracias a las personas con las que comparto el panel. Bueno, yo voy medio rápido con algunas preguntas que me hice para pensar en esto. La primera, rapidita, son bastante parecidas a las de Manuel, ¿no? La primera es, bueno, ¿es necesaria la reforma? Creo que no cabe ninguna duda, nadie que haya estado cerca de un expediente penal en algún lugar de la justicia penal federal del país o de la Ciudad de Buenos Aires diría que no es necesaria o que no es urgente, y comparto cada una de las palabras de Manuel en cuanto a, digamos, qué nivel de urgencia tiene. Es realmente urgente, digamos. Hace muchos años que venimos pidiéndolo, bueno, acá está, ¿no? La segunda pregunta es, bueno, ¿es esta la reforma que queremos? Bueno, no, difícilmente alguna reforma alguna vez sea la reforma que querríamos, ¿no? Especialmente si viene, digamos, si cae de manera vertical como ha caído esta en particular, pero difícilmente una reforma penal propuesta por un gobierno en la Argentina vaya a convencernos en su totalidad o mayoritariamente, ¿no? Ahora, me parece que ahí hay una pregunta interesante para meter ahí, o una cuestión ahí que creo que Manuel la insinuó, pero yo quisiera enfatizarla, que es, miren, que no haya una reforma también es una decisión, digamos. O sea, el status quo tiene consecuencias, no es que estamos más o menos o no sé qué, entonces viene una reforma y como no es la reforma perfecta, entonces lo mejor que podemos hacer es rechazarla. Miren, no, abracémonos a esto, discutámosla, critiquémosla, mejorémosla, la reforma va a salir con nosotros o sin nosotros, digamos, esto también hay que entenderlo, con nosotros o sin nosotros, pero abracémonos a eso, porque hay algo ahí que puede llegar a ser útil. El status quo es malísimo, digamos, no es que estamos en un lugar razonable, estamos en el peor de los planetas y difícilmente la reforma sea peor que el lugar en el que estamos hoy en relación con los procesos penales federales en Argentina. Entonces me parece que hay que decirlo, no se está diciendo esto, ¿no? El status quo no nos podemos hacer los tontos y las tontas, mirar para otro lado. Si miramos para otro lado estamos tomando una decisión que es quedarnos con lo que tenemos. Bueno, yo no me quiero quedar con lo que tenemos. Me parece que esto hay que ser claros y claras en decirlo. Luego, ¿es el momento? No, bueno, nunca es el momento. En la Argentina nunca es el momento. Digamos, la pandemia es el peor de los momentos, como dice Roberto, mi amigo Roberto Varela. Sí, claro, es el peor de los momentos, pero la Argentina vive así, digamos. Si no es la pandemia, será otra cosa. Y además, yo pensaba, sí me parece que es el momento adecuado desde el punto de vista institucional, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, venís por lo menos desde que se crea el fuero penal de Comodoro Pi, desde los 90, digamos, venís con años y años de impunidad y de lo que ya sabemos, y de el club, la mafia, los servicios, bla, 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 y venís de 4 años de una prueba piloto de luchar contra eso, sin hacer una reforma, ¿no? Sacando a algunos jueces, dejando otros, la ley del arrepentido y no sé cuánto y no sé qué. Venís de 4 años de persecución penal intensa, digamos, sesgada, arbitraria en algunos casos, muy selectiva, por cierto, muy selectiva, ¿no? Entonces venís de la prueba de los dos mundos, la impunidad y la lucha contra la corrupción. Entonces, tal vez es un buen momento para parar la pelota, mirar para atrás y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esto que plantea el presidente, digamos, la justicia pendular, tiene razón, es perfecta la descripción. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Se puede hacer algo o no?
Entonces tal vez sí es el momento. ¿Hubiera sido mejor que lo hiciera Cambiemos? Si me preguntan a mí, pero claro que hubiera sido mejor que lo hiciera Cambiemos. No tengo ninguna duda de que hubiera sido mejor, porque había una fuerte demanda ciudadana, porque tenía toda la legitimidad de esa fuerza ciudadana de gente que votó masivamente a Cambiemos en buena medida por las causas de corrupción. Con lo cual, sí, hubiera sido fantástico, pero ¿saben qué? No lo hicieron. Digamos, no lo hicieron, porque no quisieron, porque no pudieron, porque no lo dejaron, pues se acordaron tarde, como dice Manuel. Bueno, después del segundo o tercer año de mandato fuiste, digamos, sos cartera, Macri. Pero ¿saben qué? No lo hicieron. Entonces, evidentemente no alcanzaba con la ley del arrepentido. Digo, se tomaron 4 años para implementar el acusatorio en 2 provincias, en Jujuy y Salta. 4 años. 4 años para implementar el acusatorio en 2 provincias. Entonces, bueno, no lo hicieron, en algún momento hay que hacerlo. Sí, hubiera sido mejor que lo hiciera Cambiemos. Bueno, lo tendrá que hacer el peronismo, digamos, pero más vale, digamos, mejor que no lo hagan solos y solas. Entonces, en vez de mirar para otro lado, no discutir, tal vez sea mejor que nos sentemos a la mesa, ¿no? A marcar alguna cuestión. Van 5 minutos, Natalia. Sí, te veo. ¿Tiene la reforma todo el debate necesario, el consenso? El consenso no lo va a tener nunca, tiene razón Manuel, digamos, con la resistencia al cambio, ¿de qué consenso hablan? Esto hay que hacerlo, con los pies para adelante en relación a quienes ya están ocupando esos lugares de poder. No van a venir con nosotros a hacer la reforma judicial. Por algo no la hicimos en 20, 30 años, digamos, o creen que es casualidad. Y el debate, sí, yo evangelizo la democracia deliberativa, soy una militante de la democracia deliberativa, pero en algún momento las cosas hay que hacerlas, y de nuevo, no podemos elegir, no me obliguen a elegir entre el ideal de la democracia deliberativa y el status quo, porque voy a elegir otra cosa, dame algo en el medio. Y en todo caso la discusión se dará, me parece, en el Congreso. Por ahora yo soy bastante pesimista en ese sentido, porque la discusión que veo es bastante sesgada, son lo mismo de siempre, en general son todos varones, digamos. Parece que hay voces que están faltando en el debate en el Congreso. Pero sería bueno que estén las ONGs, el periodismo, otra gente, no solo abogados y abogadas y fiscales y jueces. Bueno, preguntamos a otra gente, ¿no? ¿Es una reforma para la impunidad? No sé, digamos. Hay que ser cautos, pero por supuesto, porque buena parte de las reformas penales en la Argentina y de la justicia en general, salvo la histórica decisión de Néstor Kirchner, digamos, con la Corte, un poco forzado por la situación de crisis de legitimidad, pues si no, no lo hubiera hecho nunca, seamos honestas. Pero la verdad es que buena parte de las reformas, tiene razón Roberto Gargarella en ese punto, han sido para, no sé si para la impunidad, pero sí para aumentar la discrecionalidad. Entonces sí, ojo, cautos, miremos, ¿no? Ahora, la verdad es que coincido también ahí con Binder. Y es medio sonso pensar que todo esto es para la impunidad. Digamos, para si querían impunidad era más fácil arreglar con los 12 jueces. Es más fácil arreglar con 12 que con 90.000. Entonces, o nunca se hizo en la Argentina. Se hizo siempre. Lo hizo Macri, lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo hicieron todos y todas. Entonces, yo no creo que sea solo para eso, que algo de eso puede haber, tiene un tufillo, puede ser, y bueno, sí, porque la verdad es que lo que no están tocando, lo esencial que no están tocando, es la falta de independencia del Poder Judicial y de los ministerios públicos a nivel federal, en relación al poder económico y al poder político. Tocaron un poquito, digamos, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, que no coincido con Manuel, digamos, está bien, se van a tomar unos años, pero no es que no hacen nada, le dan 3 años para el traspaso, el acusatorio 2 años. Mirá, si en 2 años se implementan el acusatorio en todo el país, yo firmo, suscribo al pie, Manuel, se tomaron 4 años para implementarlo solo en 2 provincias. Entonces puede ser, preferiría que fuera antes, bueno, sí, pero es bueno, digamos. Licuar pi, esta frase de la Vieri. Quieren licuar pi. Bienvenido sea si quieren licuar pi. Un abrazo al que se le ocurrió eso. Ahora, ¿para qué? ¿Quieren licuar pi para qué? Para darle el poder a los secretarios, como dice Binder, digamos, que vienen con todas las manias de las tribus judiciales, porque aprendieron ahí. Digamos, vamos a hacer concursos en los cuales vamos a valorar como mejores fiscales y jueces a quienes entraron a la justicia a los 18 años, como venimos haciendo siempre, y lo mal que nos va con eso, porque entraron a los 18 años y tienen toda la mania. O vamos a valorar otras cosas en los concursos. Me parece que lo que tocan en cuanto a los concursos, el límite del 15% de la entrevista personal, la perspectiva de género, el hecho de que los concursos sean públicos y se filmen y qué sé yo, bueno, son algunas cositas, no alcanzan, pero son algunas cositas que pueden andar. Ahora, ¿van a licuar pi para eso, para darle el poder a los secretarios que en realidad van a estar, como cree Binder, sometidos a esos jueces subrogantes que en realidad son interinos, o van a licuar pi para traer algo mejor? Porque si van a licuar pi para traer algo mejor, pues bienvenido sea. Entonces, de nuevo, me parece que la clave
la clave es el Consejo de la Magistratura, y quiénes van a tomar los concursos, y vas a despolitizar el Consejo o no. Y ahí hay un problema, me queda un minuto, porque el problema justamente es que los temas más esenciales en relación con la independencia del Poder Judicial, bueno, los han pateado para adelante, y ahí sí coincido con Manuel, esencialmente el tema del Consejo de la Magistratura, dejándoselo para que lo defina, en todo caso, este Consejo Consultivo. Bueno, con esto cierro, después podemos dar algunas otras discusiones de temas más concretos de la reforma. Gracias. Gracias, Natalia. Ahí se fue cerrado el micrófono. Ahora está abierto el de Sebastián Pilo. ¿Estamos bien ahí? ¿Escuchás y se te escucha? Lo escucho, probamos. Y si me escuchan, ahí Perfecto. hagan una seña. Dale. Está muy bien. Está muy bien. Sebastián es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Es candidato a magíster en Derecho con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de Palermo y es codirector de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde recientemente publicaron un documento sobre esta reforma. Sebastián, mucho gusto, nos conocemos así por Zoom y a partir de ahora tenés 10 minutos. Buenísimo. Bueno, mucho gusto y muy agradecido y muy honrado por la invitación. La verdad que estar discutiendo con gente de la que uno aprende tanto es un placer y bueno, lo que vengo a traer es alguna visión mía personal y en particular de la organización Quintero, que es ASIG, en relación al proyecto. En este sentido tengo algunos grandes acuerdos en lo que se dijo y algunos matices o algunas preocupaciones que quisiera enfatizar. Lo primero, vinculado a esto que introducía Manuel cuando empezó y que no puedo más que compartir y que repetir, esta idea de la reforma judicial en Argentina es imprescindible. Quienes somos usuarias y usuarios del servicio de justicia sabemos la pésima calidad del servicio, sabemos que la justicia ha fracasado para generar confianza en la ciudadanía respecto de la motivación de sus decisiones y de la capacidad de dar respuestas adecuadas. Ha fracasado a la hora de tramitar las grandes investigaciones de causas de interés público en Argentina, ha fracasado en proveer acceso a la justicia, especialmente para los grupos más desaventajados. Tenemos un arrastre, una situación institucional que es muy grave, y que amerita que los poderes públicos y la ciudadanía en su conjunto se pongan a discutir cómo hacer para tener un poder judicial a la altura de las aspiraciones de nuestra democracia. Y en ese sentido coincido que el status quo es la peor de las soluciones. Ahora, dicho esto, como me pregunto seriamente si el proyecto tal como está, y sin perjuicio de algunos avances concretos que tiene y que luego voy a referirme, tal como está, logra los objetivos que se propone. No en el sentido, no poniendo el estándar en todo lo que hay que reformar, que por supuesto es mucho más de lo que está sobre la mesa, pero sí en términos de los impactos que puede generar para revertir algunos de los problemas estructurales que el Poder Judicial tiene. Y ahí yo identifico dos grandes cuestiones, dos grandes problemas del funcionamiento del Poder Judicial actual que cualquier reforma debiera atender, especialmente una reforma en el fuero criminal y correccional federal. La primera tiene que ver con las relaciones promiscuas que existen entre el poder político, los jueces y juezas, los empresarios y los servicios de inteligencia. Esas relaciones promiscuas entre al menos esos 4 sectores son un problema que tiene que ponerse sobre la mesa para ver cómo se desarticulan. Y el segundo tiene que ver con el sistema de privilegios en el Poder Judicial. El sistema de privilegios no es que nos indigna porque queremos que paguen ganancias para hacer un sistema tributario más progresivo, solamente. Nos indigna porque genera modelos de jueces totalmente alejados de la necesidad de la ciudadanía, con un sistema de privilegios que los hace ajenos al problema de las personas que le vienen a demandar justicia, y ese es un problema estructural que tiene que ser atendido. Luego sumaría 2 más, aunque me interesa enfocarme en este momento en estos primeros 2. Uno son las capacidades institucionales de diseño para poder tramitar determinadas causas, me parece que hay otro problema ahí. Y el último,
no menos relevante, pero no voy a entrar tanto ahí, tiene que ver con las políticas de acceso a la justicia. Y cómo generar, cómo reducir la brecha en materia de acceso a la justicia. Entonces, dicho esto, me interesa primero como identificar 3 aspectos en donde el proyecto me parece que camina en el sentido que hay que caminar. Quizás, obviamente, debiera ser más ambicioso, pero camina en el sentido que hay que caminar. Bueno, obviamente la implementación del sistema acusatorio es una demanda histórica y nos parece que es hora de que eso se implemente. También me preocupa que estos 2 años no sean utilizados para volver a generar obstáculos que dilaten, pero bueno, también es cierto que cualquier plazo es un plazo arbitrario y hay que ver cuál es el verosímil, pero el punto central es que me parece que el sistema acusatorio, la implementación del sistema acusatorio avanza en el sentido de una demanda histórica. La transferencia de los juzgados penales ordinarios a la ciudad de Buenos Aires es imprescindible. O sea, no hay ninguna buena razón para seguir defendiendo que la justicia ordinaria esté en el ámbito nacional, y creo que, de hecho, que debiera ser un paso hacia transferir toda la justicia ordinaria nacional a la ciudad de Buenos Aires en el menor tiempo posible. ¿Ya me quedan 5 minutos? Uy. Sí, señor. Bueno, y acelero. Y también, como decía Griselda, la división de los juzgados federales en el interior, nos parece que es necesario en muchos casos, y dividir un poco el poder de los jueces federales de interior, que en algunos lugares concentran un poder muy significativo. Dicho esto, algo sobre Comodoro Pi. En Comodoro Pi tiene, uno diría, 2 grandes problemas. Tiene más, pero yo diría 2 grandes problemas. Uno tiene que ver con la concentración de poder en esos 12 personajes. Y el otro tiene que ver con quiénes son esos 12 personajes, el perfil de juezas y jueces que llegan a esa instancia. Entonces, el proyecto parece hacer una contribución a diluir ese poder por 2 vías, por 3 vías. Una es por ampliar la cantidad de juzgados, tanto en lo relativo a la fusión de fueros como en la creación de juzgados nuevos, y por otro lado, por la propia aplicación del sistema acusatorio que transfiere gran parte del poder de los jueces a las y los fiscales. Ahora bien, uno de los principales problemas de Comodoro Pi es quiénes llegan ahí. Y entonces, ¿cómo hacer para asegurarse de que no tengamos un Comodoro Pi con todos sus vicios de 46 jueces, aunque eso tenga la virtud de tener un poder más diluido? Es un problema que para nosotros el proyecto debió atender. No es que es un paso hacia que en algún momento podemos discutir cómo hacer para que haya mejores jueces. No, es imprescindible discutirlo ahora. Y en esto, como identifico cosas en las que el proyecto no se mete, y nos preocupa bastante que no se meta, porque lo que podría pasar es que esas omisiones atenten contra la efectividad de lo que declama proponerse. El sistema de concursos es un desastre. O sea, el Consejo de la Magistratura deja mucho que desear en cómo tramitan los concursos. El cambio que introduce este proyecto, digo, en particular, el que ya está presentado en el Congreso, es bastante modesto, y nos parece que en la medida de que no generemos cambios para que haya garantías mínimas de que lo que ocurra en el Consejo de la Magistratura no sea una repartija, me parece que los riesgos de que el mismo perfil de jueces y juezas lleguen a este nuevo Comodoro Pi ampliado es muy alto. El segundo tiene que ver con los procesos disciplinarios. Los procesos disciplinarios avanzan y se frenan al ritmo de las necesidades políticas del que le toca. Y si eso no cambia, no vamos a poder hablar de jueces independientes. Eso es así. Y hay un problema significativo ahí. Luego está el punto de las subrogancias, o en realidad lo que técnicamente pareciera ser un interinato. A mí no me gusta la forma en que el proyecto lo resuelve. Entiendo que hay una necesidad de dar respuestas urgentes,
pero mi sensación es que había mejores soluciones, que no, sobre todo si se va a implementar el acusatorio y se van a fusionar los fueros, salir corriendo a generar esos juzgados de la manera que se pretende cubrir, no es la mejor solución posible. Una que generaría más garantías, escuché al fiscal Delgado proponerla, es, bueno, plantear que los que vayan a ocupar esos cargos interinos, ahí ya cierro, plantear que los que vayan a ocupar esos cargos interinos no puedan concursar. Algún mecanismo hay que generar para que durante el año y medio que al menos van a durar esos interinatos, los jueces que ocupen esos cargos transmitan mediana tranquilidad respecto de que su rol no está afectado por el hecho de que probablemente van a estar concursando el cargo para el que están transitoriamente ocupando. Eso me parece que es un punto. Y luego el otro gran punto, y a mí esto me preocupa muy especialmente, tiene que ver con la falta de cambios en el Ministerio Público Fiscal. Digo, de la mano del sistema acusatorio, hay un riesgo muy alto de que muchos de los problemas que hoy tienen que tiene el Poder Judicial en cuanto a su conformación y a su funcionamiento se transfieran al Ministerio Público Fiscal. En términos de que si los concursos en el Consejo de la Magistratura son malos, en el Ministerio Público Fiscal son peores, y así sucesivamente. Entonces, algún tipo de política para prevenir que los vicios que hoy identificamos en Comodoro Pi no se trasladen a este nuevo Ministerio Público con poderes reforzados, insisto, avalando totalmente la idea de que es necesario un sistema acusatorio, pero digo, me parece que de la mano tendría que venir algunos cambios en ese sentido. Para cerrar, ya sé que estoy pasado un minuto, pero me tomo 30 segundos más, algo que se dijo ya, pero yo me parece que quisiera poner un poco de énfasis en esto, es la reforma parece recuperar, como decía Manuel, la reforma parece recuperar un proyecto de hace muchos años sobre cómo imaginaban determinados sectores hace muchos años que se podía resolver el problema que existía en ese momento y que sigue existiendo. Y el problema de que no haya sido actualizado es el problema de que se haya discutido entre muy pocos. La verdad es que el hecho de que se haya discutido entre muy pocos de un modo un tanto elitista en la discusión, trae aparejado que muchas de estas cosas no se pueden poner sobre la mesa, y ahora tenemos un Senado con muchas ansias de aprobarla, y necesitamos algún tiempo de discusión en serio sobre los impactos. Entonces, ahí como un llamado a generar instancias de régimen de escucha respecto de los proyectos, porque los proyectos, aún reconociéndole, porque no tengo por qué no reconocerle las mejores intenciones, corren un riesgo alto de no tener los impactos que declaman, en la medida de que tengan carencias tan relevantes, y por eso es importante que se abra la discusión en el Congreso y también en el Consejo que se creó para el resto de las reformas. Bueno, hasta ahí dejo para después. Gracias, Sebastián. Ahora le abrimos el micrófono a Liliana. Ahí vamos. Cerrá, Sebastián, por favor, el tuyo. Gracias. A ver si está Liliana. De paso, la vamos presentando. Todos la conocemos por su actuación como legisladora. Y actualmente está encabezando la Fundación Más Derechos por Más Dignidad. Y integra y fue cofundadora de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria. E integró la Red de Mujeres exparlamentarias en lucha contra el hambre. Fue coautora del proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura en 2010 y autora del dictamen en minoría de la reforma del Consejo aprobada en 2013. E integró también la bicameral de reforma y unificación del Código Civil y Comercial con dictamen de rechazo en la minoría. Liliana, buenas. Siempre con dictamen de minoría. Bueno, es una historia de dictámenes en minoría. Está muy bien. Bueno, primero, por supuesto. Un gusto presentarte. Gracias. A partir de ahora tenés 10 minutos. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias por la convocatoria y a todos los presentes. Esto que venimos viendo desde hace años y cada vez que tenemos oportunidad de poder participar en lo que se llaman reformas judiciales,
democratización de la justicia, estos títulos que pueden ser una innovación, una mejora, o ninguna de las dos cosas, como ha sucedido la mayoría de las veces y lamentablemente. Y no solo porque la letra de los proyectos que analizamos sean de cumplimiento posible. El tema, me acordaba hoy de Lowenstein, que al hablar de las constituciones las comparaba con trajes, y decía que una constitución puede ser un traje, que ya te siente bien y a medida desde el momento que sale, que puede ser un traje que te queda medio grande, pero que al crecer te va a ir bien, o puede ser un disfraz. Y estos son los grandes desafíos. Yo creo que con el tema de lo que se discute de la justicia federal es una cuestión de poder, digamos, entre dos poderes. Es una disputa básicamente entre dos poderes del sistema de administración de justicia, pero ahí lo que se están es debatiendo el tema de torcer el puño, más que hablar de justicia en general, porque creo que la reforma judicial debe tocar a toda la justicia, no solo la justicia federal. Nosotros vemos injusticias al por mayor a lo largo y a lo ancho del país, por denegación de justicia, porque llega tarde, porque es discriminatoria, porque falta mucho andar para cambiar esas cabezas patriarcales que hoy, digamos, son la cabeza del sistema judicial. Entonces, dicho esto, de esta disputa, en principio me parece positiva, y pienso que ahí no vamos a poder meter mucha base. Ya es un proyecto que se presenta, viene con todas estas cosas que los compañeros preopinantes fueron diciendo, todos estos vicios, lo que puede hacer, pero vemos que en principio lo que hace a la unificación del fuero federal penal con el penal económico es una desconcentración. Y si queremos, de alguna manera, limitar ese poder extremo que tienen los 12 jueces, una desconcentración pareciera, en principio, o sea, pareciera un buen principio. No significa que esto solo alcance, y todos los que están acá parecen saberlo, no solo intuirlo, sino conocerlo ampliamente, que no alcanza en modo alguno. No me genera ningún ruido, sí, algunas críticas de lo penal económico, que es una especificidad para lo cual hay que estar tan preparado, porque en ese punto las especificidades también, en alguna medida, están en muchos campos bajo la lupa. Llega un punto donde es tanta la especialidad, que creo que el derecho ha perdido uno de las cosas, lo que es lo troncal, lo que hacía a que exista armonía en los plexos normativos. Entonces uno podía ejercer sabiendo que no le erraba mucho al vizcachazo según el rumbo que tomaba. Hoy no sabemos. Una de las plagas que tenemos no solamente es la inflación económica, sino la inflación legislativa, salvo para aquellos cuerpos que parecen pétreos como la Constitución, que por ejemplo, una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación no incluyó la ley de quiebras. Ver esa reforma es ver una reforma que ya venía más que renga trunca. Por eso las palabras reforma y demás apuntan más a cuál es el contenido, porque en títulos realmente hay algunos que se llevan el galardón a nivel de marquesinas, ¿no? Y de los grandes títulos rimbombantes. Pero luego vemos, como nos pasa con Consejo de la Magistratura, que la ley 24.937, a poco de andar, que se forma el Consejo por primera vez en 1998, tiene hasta el 2013, en 15 años, 4 reformas. Una media sanción e inconstitucionalidades varias. Entonces, ¿a qué conclusión llegan todos los que están acá y todos los que escuché? El Consejo de la Magistratura no funciona. O sea, para llegar, o sea, lo que nos muestra que estas reformas ni innovan ni mejoran, y que pueden no servir absolutamente para nada más que para seguir cristalizando una manija que se manejan los hilos de las designaciones de estos jueces, de este sistema que es altamente perverso. Esto es lo más preocupante, la perversidad del sistema judicial. Bien, yo me había hecho algunos punteos, pero veo que otra de las cuestiones que también tiene
la cuestión Comodoro Pi, que a mí me suena a lo que en los 90 era la mayoría automática, que es esa banalización, esa farandulización que existe, donde nos encontramos con jueces que están atentos al prime time para hacer allanamientos, para allanamientos o detenciones, que no se los conoce por sus sentencias, sino que se los conoce por las fotografías de sus casas, y realmente como que se volvió un espectáculo la justicia. ¿Y qué le quita? La fidelitas, que es lo fundamental, la credibilidad de las personas. Entonces nos encontramos en este cambalache donde está desprestigiada la política, está desprestigiada la justicia, y estamos desprestigiados los abogados, o sea, desde hace añares. Y acá, para mí es muy importante y en este sentido, que todo debate, como decía Rafael al principio, ni sea poner esto como si fuera la gran reforma, ni tampoco atacarla atacando y generalizando constantemente, porque la verdad que después de analizar todo esto también sabemos, y quiero reconocer la cantidad de jueces, la cantidad de trabajadores de la justicia, la cantidad de abogados, de todos aquellos auxiliares, fiscales, que trabajan con denuedo y que dejan de lado las jerarquías, y que son siempre los que están ocultos, son siempre los que no se ven, los que no se destacan. Yo ya tengo a esta altura la teoría que los argentinos y argentinas a los únicos honestos que quieren es a los honestos muertos, porque mientras viven los maltratan. En definitiva, no son valorados en su esencia. Respecto de la comisión y del decreto, de la unificación del contencioso administrativo con el Fuero Civil y Comercial Federal, también yo estoy de acuerdo, porque la verdad que es un fórum de competencias. Entonces lo que se hace es cuando al final las formas son el fondo de la cuestión, no se resuelve el fondo de la cuestión porque están discutiendo el tema de competencias. Quitar eso para mí es una forma de acelerar los procesos y llegar a discutir el fondo de la cuestión. Respecto ya de lo otro, que no fue al Congreso, sino que es el decreto 635 y la creación de esta comisión, coincido con Griselda, esa malicia. Yo, la verdad, prefiero una comisión de esta naturaleza que no una dirigida por el presidente de la Corte, como lo fue para él Código Civil y Comercial, o sea, donde el Poder Judicial ya, en lugar de interpretar las leyes, ya las elabora. Así que lo veo como más independiente, como un asesor del Poder Ejecutivo, y donde sí creo, y que sí fue bueno en la reforma del Código, fue el debate. Ahí, y en este punto pienso que la verdadera modificación de la justicia no va a estar en la reforma de la ley, sino en qué le pongamos, que es el control democrático. Decía, que me encantó, Natalia, que ella como que tenía dos opciones, ¿viste? El tema de un debate, dijiste, amplio, democracia liberativa o status quo. Y yo me saldría de eso, porque es bien como estamos ahora, ¿no? Como una grieta, sino que en realidad buscaría la forma de que esa democracia deliberativa no impida que las leyes salgan, pero sí que exista en la aplicación de las leyes. ¿Qué significa esto? Nosotros en Consejo de la Magistratura, si bien no lo prevé la Constitución en su artículo 114, pensamos, y algunas provincias lo han implementado, que son consejos asesores con organizaciones de la sociedad civil que están y que dictaminan frente a la selección de los jueces, a las impugnaciones, y que sus dictámenes pueden hasta ser vinculantes para quienes tienen que seleccionar los jueces. La participación ciudadana, el verdadero control ciudadano es fundamental para que realmente estos cotos de casa, que son los juzgados, que es el Poder Judicial, tengan el control del pueblo. Y
por supuesto que para todas, para el debate, deben ser convocadas las organizaciones. Yo creo que toda la parte que nos va a presentar en 90 días, si llegan a tiempo, porque vi que es un montonazo lo que van a tener que analizar y las propuestas que tienen que presentar de todos los estamentos, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, etcétera, que ahí sí, cuando entre al Congreso, tratar de armar el mejor debate y tratar de pensar que no necesariamente, que podemos ser creativos, que podemos tener una escucha atenta, que no necesitamos ni violar la Constitución ni atenernos a una letra dura, que podemos crear consejos donde la participación popular, la participación de las organizaciones sea efectiva. Si no hay control, y si solamente, como nos pasa, votamos cada 4 años, y durante 4 años los gobernantes hacen lo que quieren y los jueces lo hacen vitalicio, no hay cambio verdadero. Así que, bueno, mi tiempo se acotó. Muchas gracias, Liliana, y así terminamos las exposiciones. Ahora Rafa dirá cómo seguimos. Rafa, ¿andás por ahí? Ando por acá. Muy bien. No me fui. Escuché atentamente. No tenemos preguntas de los participantes todavía, de las escuchas que están por acá siguiéndonos en Zoom. Así que, Omar, vos si tenés alguna pregunta, podemos empezar con las tuyas. Para generar... Yo puedo hacer una pregunta a todos y todas, a los participantes, si me la quieren contestar en el orden que se les ocurra, es ¿por qué creen que el gobierno prometió, lo primero que prometió fue modificar Comodoro Pi? El que quiera. A Natalia no le gusta licuar, yo hablo de modificar. Ahí pide Griselda. Griselda, ¿le abrís, Rafa? O si querés, sí. abrí todos. Sí, voy a abrir todos. Ahí va. Si hablamos en orden, ahí va, Griselda pidió la palabra, dale. Es ya está, una Griselda. Lo mío, respondiéndole a Omar, no sé si es verdaderamente la cuestión, habría que preguntarle al presidente y a su mesa, ¿no?, de aporte en esto. Creo que Comodoro Pi era insostenible. Como dijeron algunos de los preopinantes, era una situación perversa, irreversible de pensar que desde adentro de Comodoro Pi pudiera surgir alguna reforma más esclarecedora, más transparente. Y ahí también voy a poner la cuota de la justicia federal en las provincias. Vuelvo al tema que me interesa y me compete. En las provincias hay una especie diferenciada, pero parecida, estoy como Borges con los uruguayos, de Comodoro Pi. En líneas generales, la justicia federal en las provincias son largas dinastías de familia. Porque hasta hace muy poco, cuando en algunas provincias empezaron a dar concursos, con mejores resultados, peores resultados, la justicia federal se mantenía incólume en la designación de esposas, esposos, hijos, sobrinos, nietos y amantes, porque también era una cuestión importante mantener eso. Entonces, el rango de privilegio que tiene Comodoro Pi y el rango de privilegio que tiene la justicia federal en algunas provincias, hay una cuestión feudal o cuasi feudal, digo cuasi feudal para ser más benévola, creo que fue uno, me parece como hipótesis, no lo puedo asegurar, uno de los disparadores que el gobierno tuvo como para empezar a pensar esta cuestión que hoy nos convoca.
¿Alguien quiere responder a mi pregunta inicial? Manuel, abrite el micrófono, o se abre el micrófono. Mi pregunta tenía un final, que era, teniendo en cuenta que de los 9 jueces teniendo en cuenta de que los 9 jueces y juezas que quedan, el peronismo en todas sus variantes designó a 8. Ese era para redondear mi pregunta. Manuel. Bueno, yo veo dos cuestiones. Una es reactiva, no sé si utilizar la palabra venganza, pero revancha, pero hay una reactiva y una hacia el futuro. La reactiva tiene que ver con que los que más sufrieron, por lo menos en el último periodo, los abusos por parte de la justicia federal fueron quienes hoy están en el gobierno. Inclusive vos, Omar, podés corroborar lo que yo digo. Es decir, inclusive se cambió la jurisprudencia sobre restricción de la libertad durante el proceso, algo que no existía. Los delitos de competencia de la justicia federal siempre fueron delitos escarcelables. Y eso fue una transformación, para mí, significativa. Y creo que hay una respuesta. Lo que quedó un poco desfasado no es tanto con que los 8 jueces hayan sido designados por el peronismo, sino que muchos de los que fueron más arbitrarios, o sea, los que incurrieron mayormente en arbitrariedades, o se jubilaron o se murieron, como en el caso de Bonadí. O sea que este proyecto también, de alguna manera, si lo que busca es licuar el poder de los jueces más arbitrarios, también me parece que está un poco desfasado con el hecho de que en este momento ese fuero tiene varias vacantes que tienen que ser cubiertas sin ningún tipo de reforma. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, está claro que hay un tema de prevención, de autoprotección, porque el diseño esencial de la reforma es poner lo que yo diría un cortafuegos, no sé cómo se traduce en informática. Porque, ¿qué pasa? El efecto fundamental cuando entre en vigencia la reforma es que los jueces que están no reciben ningún caso más, o sea que todas las denuncias que se hagan contra el gobierno a partir del día, no sé, a partir de que entre en vigencia la ley, van a pasar a jueces que son interinos y que no son los jueces que de alguna manera están cuestionados. Entonces, de alguna manera también hay una protección hacia el futuro, porque los casos o las denuncias contra el gobierno van a pasar a jueces interinos, y seguramente tampoco está previsto en la ley una transformación de la Cámara de Apelaciones, que se va a unificar con la Cámara en lo penal económico, y hay muchas vacantes que no se van a cubrir con subrogantes, sino que va a cubrir el Consejo de la Magistratura. Entonces, de alguna manera también hay una protección inmediata, o un límite inmediato a que esos jueces que están hoy ocupándose de estos casos puedan seguir decidiendo las causas que se formen contra los funcionarios del actual gobierno. Entonces, por eso me parece que hay una respuesta, pero también hay una prevención o una neutralización de jueces que han sido sumamente arbitrarios. Si bien hay muchos que ya, por la biología o por la ley, no están en sus cargos. ¿Alguien quiere sumarse a esto? Liliana, tenés que abrir el micrófono. Y el resto lo cerramos. Abrile, Rafa, el micrófono. Rafa. El micrófono a Liliana. Lo puede abrir sola. A ver. Ahí lo puede abrir sola. Abra cadabra. Ahora sí. Ahí va. Bueno, pensar un poco por qué otros hacen determinadas cosas, estamos conjeturando, ¿no? Yo personalmente creo que han caído en la cuenta, todos quienes han gobernado y quienes están gobernando, en que el tiro les puede salir por la culata, porque la justicia federal se convirtió en un monorriel. Tiene dos destinos, o impunidad o lawfare. Así que, si no te gusta tenemos este otro, pero de los jueces de la servilleta y la manipulación directa se encontraron que se les venía en contra. Yo creo que esto es lo que hace que, en definitiva, piensen en
disolver, licuar este poder, que es enorme, porque no es solamente en Argentina el tema del lawfare, y no es solamente en Argentina el tema de la impunidad, que somos la república de la impunidad. Creo que eso, el tomar nota de esta cuestión, de que se les torna inmanejables, por más que los hayan designado, como sucedió, hace que sea preferible licuar, entregar, que seguir atado a manos de estos 12 o 9 jueces. ¿Alguien más? Y si no pasamos, ahí está levantando la mano físicamente Natalia. Estás Sí, abierta. no, sí, quería decir que no es que no me guste el término licuar, al revés, lo que tengo es no creo que tenga una carga negativa, creo que es una buena idea, no es que no coincido con el término, me parece muy preciso el término, pero me parece que es bueno que eso sea así. Yo no tengo idea, digamos, qué es lo que hay detrás, lo que sí me parece es que, a ver, me parece no, es un hecho que el macrismo también lo quiso hacer. Uno de los grandes proyectos de Macri cuando llegó al gobierno era unificar el criminal y correccional con el Fuero Criminal y Correccional Federal, y no lo pudo hacer, digamos. Entonces, si hay algo ahí detrás, digamos, si hay especulaciones vinculadas con garantizarse impunidad hacia el futuro, me parece que todo eso está, que es digamos, que no hay que darlo, no hay que digamos, no hay que hacerlo a un lado, no hay que subestimar esas sospechas que tenemos. De nuevo, creo que hacemos bien en ser cautos y cautas y en tener nuestras sospechas, nuestras suspicacias, porque, digamos, nos han engrampado muchas veces ya, entonces hacemos bien en sospechar, pero me parece también innegable desde un punto de vista de la lógica pura que no puede tratarse solo de eso, digamos, por la simple razón de que justamente, digamos, son 8, 7 varones y una mujer a quienes podrían arreglar, o 2 mujeres, a quienes podrían, claro, está Capuchetti, a quienes podrían arreglar rápidamente, digamos. O sea, esos mismos jueces y juezas fueron cómplices de la corrupción menemista, fueron cómplices, o algunos, ¿no? O algunas, fueron cómplices de la corrupción del kirchnerismo, fueron cómplices de la corrupción del macrismo. ¿Alguien cree sinceramente que no estarían dispuestas y dispuestos a arreglar con Alberto Fernández? ¿Por qué no? Digamos, si han arreglado con todos y todas. Entonces, me parece que por esa razón es ingenuo creer que la única motivación que hay detrás de esto es garantizar impunidad, porque no hace falta hacer todo este lío si ese fuera el único objetivo, ¿no? Sebastián, ¿querés sumarte o pasamos a alguna de las preguntas que me están llegando por chat? No, digo algo muy, muy, muy breve. O sea, coincido en las dificultades para interpretar intenciones, digamos, y los márgenes de error respecto cuando uno intenta adivinar intenciones. Uno puede construir hipótesis, pero digo, los márgenes de error para adivinar intenciones son muy difíciles, por eso me interesa más analizar la iniciativa a la luz de sus impactos más que de sus intenciones. Coincido en que no parece muy consistente el contenido del proyecto con el temor de que la única motivación sea la impunidad, y con esto no descarto que pueda haber motivación de algunos sectores en ese aspecto, pero yo no lo encuentro en la redacción del proyecto, el punto donde digo, bueno, acá está la trampa en ese sentido, pero eso en tal caso genera nuevos desafíos para encontrar los efectos buscados. Puede ser que simplemente identifiquen un problema en el Poder Judicial y se les haya ocurrido una forma de resolverlo. A mi entender, la forma de resolverlo no es lo idónea que necesitaría ser. Digo, para poder mirarlo a la mejor luz, que me parece que es la manera en que es más sano, mirar estos procesos. Pero bueno, es muy difícil construir hipótesis razonables sobre esto. Una de las preguntas que nos envían es, les piden a los 5 expositores qué aporte podrían hacer para mejorar este proyecto. Si alguien tiene algo en la cabeza, empieza hablando y vamos en el orden que ustedes lo pidan. ¿Algún aporte? En menos de 2 horas y media de exposición, digamos. Levantó la mano físicamente de nuevo. Natalia, dale. No, medio rápido. Para mí el aporte es lo que le falta, un poco lo que dije antes. Me parece que el gran riesgo, a ver, ¿qué va a pasar de hecho?
lo que va a pasar de hecho, si esto se convierte en ley, es que el actual gobierno va a tener una discrecionalidad bastante importante para designar una cantidad muy importante de funcionarios judiciales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa. Y eso va a ocurrir al mismo tiempo, o sea, eso va a ser concomitante con la existencia de una importante cantidad de causas penales en trámite contra la vicepresidenta de la Nación y buena parte de quienes fueron sus funcionarios en el gobierno o en los gobiernos anteriores, digamos. Entonces, eso lo que implica, desde mi punto de vista, es como un riesgo o una ventana discrecionaria importante que debiéramos tratar de cubrir con, por lo menos, criterios objetivos de designación, o lo más objetivos posible de designación de esos nuevos funcionarios y funcionarias. Eso hoy no lo tenemos, como dijeron todos antes que yo, y yo también lo dije. ¿Por qué no lo tenemos? Porque tenés un Consejo de la Magistratura y unos mecanismos de designación en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa, que como dijo también creo que Pilo, bueno, son incluso peores. En la medida en que tengas lo politizado que tenés el Consejo de la Magistratura, digamos, lo dependiente que es el Consejo de la Magistratura del poder en general, para la designación, también para la remoción, ¿no? Pero para la designación, que es lo que se va a abrir ahora, y que los procesos de designación sigan siendo lo que son, digamos, y que los criterios de selección no sean objetivos, y que la manipulación de esos concursos sea la que todos sabemos que es, y eso no cambie, y no solo que sean criterios objetivos, sino que sean criterios además vinculados, por ejemplo, con el acusatorio, porque los criterios de selección hoy de fiscales y de jueces, sobre todo de fiscales, no tienen nada que ver con el acusatorio, digamos. Las personas que son elegidas fiscales hoy con el reglamento actual de concursos del Ministerio Público Fiscal no tienen nada que ver con lo que se necesita para un acusatorio. Entonces, si no despolitizás o despoderizás el Consejo y no mejoras los mecanismos de selección, y bueno, digamos, sí, vas a tener un gobierno que va a elegir discrecionalmente un montón de funcionarios que después van a tener, digamos, van a estar ahí a tiro. Sobre todo van a estar a tiro si además no modificás la otra pata fundamental, que la dijo Pilo hace un rato, que es la remoción. Y yo diría no solo la remoción, sino los procesos disciplinarios. Por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio Público de la Defensa, que nadie los mira, pues estamos siempre mirando qué hace el Consejo de la Magistratura. Pero los procesos disciplinarios internos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa también son paupérrimos. Y no solo en relación a los fiscales, ¿no? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más para responder a la sugerencia que tienen que hacerle, que le harían? Liliana, Liliana y después Griselda, por favor. Bien, respecto del proyecto que fue presentado en el Senado, creo que la primera observación que hizo Manuel sería una mejora del proyecto, es decir, tratarlo a la luz de la implementación del sistema acusatorio, o sea, verlo por separado va a traer complicaciones para la aplicación del sistema, entonces otra vez se va a ver postergado. Entonces, creo que la primera mejora sería esa, ¿no? Por supuesto, modificar, como decía también Natalia, licuar Comodoro Pi hoy no presenta a todas luces ningún problema, pero sí verlo a la luz del próximo sistema. Respecto de lo que se le ha dado al Consejo Consultivo, para ver, estamos teniendo en los chats, perdón, insultos, no sé. Sí, se ha metido alguien a animar el Sí, animar disculpen el chat, que me distraje. Sí. No lean los chats, no lean los chats. No, es que se me aparecen solos. Bueno, volviendo. Respecto de lo que se le ha pedido al Consejo Consultivo, creo que ahí sí, y también en el proyecto, el tema de los concursos, lo que también hacían mención acá otro de mis compañeros, la cuestión de las subrogancias, cómo hacer esas subrogancias, que el que subroga en definitiva no se presente después al concurso, o sea, romper con este esquema que hasta, como decía Griselda, son familias de jueces, o sea, es un sistema familiar más que un sistema de administración de justicia. Y por supuesto, el Consejo de la Magistratura, para mí el Consejo de la Magistratura es clave, y es clave en razón de modificar la forma de selección de los jueces, la integración del Consejo de la Magistratura, que exista realmente mayor equilibrio. Yo sé que la Constitución no fue clara y entiendo los consensos cuando en lugar de determinar el equilibrio entre los estamentos dice se propendrá al equilibrio, entonces siempre
cuando le agregamos tantas otras palabras como expresiones de deseos, terminamos abriendo la puerta a lo que entienda cada uno por propender, por equilibrar, por intentar. Pero sí creo y que tienen que participar los trabajadores, o sea, que se tiene que escuchar a los trabajadores de la justicia, o sea, que no puede seguir siendo un tema de élite, incluso la cuestión de los jurisconsultos, realmente los obreros del derecho, los abogados y abogadas que todos los días van a tribunales, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires 28 jurisdicciones, 3 jurisdicciones penales completas. En la ciudad de Buenos Aires, perdón, tenemos 3 jurisdicciones penales completas y tenemos 28 jurisdicciones en el país, que tenemos que litigar y tener la matrícula de cada lugar donde litigamos, que existen las corporaciones grandes, las corporaciones medianas y las chiquititas, cada una defendiendo esos intereses, y que todo eso frena el ejercicio de la justicia. Solamente en lo que llamamos acá hacer tribunales, y se siguen agregando, y edificios que van por los 100 barrios porteños, el trabajo, más allá de la digitalización, es infructuoso. No todos los abogados son los de la industria del juicio de los que hablaba Cavallo. En su mayoría son laburadores precarizados, laburantes precarizados. Entonces, todo el sistema de la justicia, sus trabajadores, no solamente los jueces, no solamente la élite, todo se puede mejorar en tanto y en cuanto exista participación de esos actores y participación de la ciudadanía. Y todo eso se puede implementar. Griselda, ¿vos querías decir algo? Quería brevemente agregar un poco algo que han dicho mis compañeras. Creo que el aporte que habría que hacerle a este proyecto es mirar con mayor atención y detenimiento la llave de todo este edificio que es el Consejo de la Magistratura, como lo ha dicho Liliana y como lo ha dicho Natalia. Y fundamentalmente ahí poner el foco y la lupa en los concursos, porque en mi provincia nosotros empezamos acorde al código acusatorio, empezamos los concursos. Al comienzo iba todo muy bien, porque jurado de concurso eran los profesores titulares ordinarios de las universidades públicas. Grandes referentes, pero se cansaron y empezaron a poner como jurados de concurso a gente muy joven, sin ninguna experiencia, sin ningún antecedente, y el concurso se convirtió en un simulacro, en un acto meramente formal, y en este momento la legislatura está destituyendo fiscal tras fiscal, porque están en componendas y en complicidad con las bandas de narcotráfico que estaban investigando. Entonces, más allá de que si este gobierno está pensando en que va a tener una enorme cantidad de jueces amigos, verdaderamente para evitar y para cortar camino a eso, hay que pulir y no licuar, sería la antinomia, pulir el Consejo de la Magistratura. Hay algunas preguntas, básicamente había muchas destinadas a esto mismo, ¿no? Al Consejo de la Magistratura. Tenemos, digamos, está claro que se ha metido gente en el Zoom para básicamente interferir las preguntas. ¿Quedaría alguna pregunta de la audiencia que no está destinada a romper el Zoom? ¿Hay alguien que nos quisiera mandar alguna? Rafa. Sí, estamos entreteniéndonos acá con... me habilito la cámara porque es muy antipático. Acá había un par de preguntas que déjenme que ya la rastreo. Una pregunta de Bettina Rolfi para Natalia, concretamente, que decía pero, lo siguiente. Perdóname, ya la había contestado porque era, bueno, hablaba sobre esa es la que la contestó magistratura. ella, bien.
Sí, primera, a Natalia. acá Ariel Ciano está dando una opinión primero. Creo que la reforma no es necesaria, sino imprescindible. Nadie puede discutir que se debe ir a un sistema adversarial con respecto a las garantías individuales. Ahora bien, ¿no creen que hay una oportunidad de mejorar sensiblemente el proyecto en el Congreso? El que quiera contestar, yo voy a meterme un segundito. El otro día estuve viendo el debate en el Congreso y la verdad que escuché algunas exposiciones y me daba la impresión de que los senadores y las senadoras estaban demasiado entretenidos en otra cosa, incluso se escuchaban llamadas telefónicas y eso. Me da la impresión de que la opinión de los expertos se está escuchando poco y nada. Si alguien quiere contestar. ¿Puedo introducir algo? La pregunta sobre si hay margen para discutir, para mejorar el proyecto en el Congreso, la respuesta es espero que sí. Y el escepticismo que plantea Omar respecto de eso también lo comparto en gran medida. Seguramente algunos cambios se le van a hacer, porque hay algunas cosas que vienen siendo marcadas muy insistentemente, que uno no encuentra muchas razones para no mejorarlas. La envergadura de esos cambios está por verse, y también está por verse cómo se termina articulando este proyecto con la batería de proyectos que luego va a presentar el presidente a partir de lo que le sugiera el Consejo Consultivo, y yo imagino que eso se va a dar, por cómo vienen los tiempos, más hacia fin de año. Hay un trabajo de compatibilizar agendas entre un proyecto y los otros que es relevante y que el Congreso debiera de mínima planificar. Y en términos de qué se debiera mejorar, creo que estoy totalmente de acuerdo en la agenda que planteaban las tres colegas recién, en particular Natalia hizo un barrido bastante claro sobre qué es lo que debiera mejorarse. O sea, en la medida de que no tengamos mejor sistema de selección de magistrados, en la medida que no tengamos mejoras en los procesos disciplinarios, en la medida que el Ministerio Público Fiscal permanezca ajeno a la discusión, más allá de la creación de algunas fiscalías en particular, permanezca ajeno a esta discusión. El problema que yo introducía respecto de los interinatos, me parece que es una agenda que merece tener respuestas, y creo que no es injusto, así como sí creo que es injusto o un poco irrazonable la simplificación que se hacen de algunos sectores, de bueno, esto es todo para garantizar impunidad. Creo que no es injusto pedir determinados compromisos, así como en el proyecto el Ejecutivo dijo, bueno, me voy a cuidar y voy a autolimitar, voy a de alguna manera poner una garantía en términos de, bueno, las causas que tienen los jueces actuales van a quedar ahí. Y es un mensaje de, bueno, quédense tranquilos que mis intenciones no son estas. Bueno, de la misma manera que ese mensaje se dio, tienen que venir otros mensajes, y en particular la agenda de prioridades que inicialmente planteó Natalia me parece que es acertada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Natalia? Sí, un par de cosas. Una es que yo creo que el proyecto de ley que eventualmente resulte de la intervención del Consejo Consultivo debería ser sometido a una elaboración participada de normas, que es este proceso digamos, de participación pública en la elaboración de normas que entró en el mismo decreto por el cual Néstor Kirchner se ató las manos en esa famosa decisión de 2003. Es un proceso que se usa muy poco en la Argentina y que está normado, hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que existe, que lo permite, y es abrir esa discusión, y no es largo, y es, digamos, mejorar la deliberación pública alrededor de una cuestión esencial, porque ahí es donde está la papa, digamos, lo que va a discutir el Consejo, donde ahí, o sea, todo lo que estamos diciendo es, miren, todo esto depende de qué pase con el Consejo de la Magistratura y con los concursos. Ah, ¿y eso qué vas a hacer, Alberto, con eso? No sé, está viéndolo el Consejo Consultivo. Bueno, entonces vayamos a discutir ahí, digamos, porque ahí va a estar la cuestión. Lo de la Corte, para mí, es pan y circo, no me entretengan con la Corte, no sé qué va a pasar con la Corte.
No me importa demasiado eso, me importa más lo otro, qué van a hacer con el Consejo de la Magistratura, qué van a hacer con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, déjame participar de esa discusión, no me la bajes vertical al Congreso como hiciste con esta. Esta, bueno, pasa, la discutimos en el Congreso y bastante mal, por cierto, como vos decís, porque el otro día Marcos Salt no lo escuchaba nadie, ¿no? A pesar de que estoy bastante en desacuerdo con lo que dice Marcos, pero me parece que era muy importante que lo escucharan. Sí. Ahora, entonces, proceso de elaboración participada de normas que existe, háganlo, atate las manos, Alberto, con esto. Mostrá que realmente querés dejar que la gente participe y opine, y ni siquiera es vinculante, ¿no? Eso uno. Y lo segundo, que por eso dije lo de Marcos, porque quería aprovechar para decir esto, hay muchas cosas que le estamos reclamando a la reforma, que no dependen de reformas legales, que son cuestiones que dependen de decisiones de gestión interna del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, que discuten, digamos, la administración del Poder Judicial gracias a los cráneos que hicieron la reforma constitucional del 94 y que nos dejaron, digamos, esa linda bomba, ¿no? En cuanto a, bueno, ¿quién administra el Poder Judicial? No sabemos. ¿A qué me refiero con eso? A todas las cosas que dice Salt, digamos, todo lo que dice Marcos acerca de los problemas de gestión que va a requerir el acusatorio, cómo se organiza el trabajo, digamos, la participación de equipos multidisciplinarios, la generación de equipos de investigación para análisis criminal complejo, la cuestión disciplinaria interna del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, no la remoción de fiscales, digamos, ¿qué hace con un empleado que no trabaja en el Ministerio Público Fiscal? ¿Qué se hace? Digamos, con alguien que no hace su trabajo. Nada. ¿Qué se hace con un funcionario de primera línea del Ministerio Público Fiscal que acosa a mujeres en una oficina? Nada, digamos. De hecho, hay un fiscal que se tomaron como 5 años en removerlo y tenía una condena por violación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esas cosas? Y esas discusiones no dependen de una reforma legal que se discuta en el Congreso ni del presidente, dependen de decisiones de las cabezas de esos poderes, de cómo organizan internamente el trabajo cotidiano, cómo participa la ciudadanía del control de lo que hacen los fiscales en la Argentina. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, en buena medida eso se puede hacer, ¿no? Pero es esto que decía Marcos, pero eso depende más bien de cuestiones más de gestión interna, no se las podemos salir a pedir al presidente de la Nación o al Congreso, ¿no? ¿Alguien más? Manuel, dale. Desmuteate, Manuel. Desmuteate. Manolo. No te lo permite. Rafa. Atento, Rafa. Rafa está durmiendo y no me desmutea. Rafa. No. Ahí está. Estoy con los hackers que nos están atacando. Está combatiendo a los hackers mexicanos. Desviando las balas para que no les pegue a ustedes, pero me marean, ¿viste? Así que, todos ustedes. Bueno, yo quiero retomar lo que dice Natalia. Yo creo que sí a la política le podemos exigir un par de cosas. Creo que el proyecto se puede mejorar, de alguna manera siendo un poco más precisos en lo que tiene que ver con la transición y no irnos tanto de lado con no quedarnos a mitad de camino, o creo que podrían incorporarse mecanismos más precisos para favorecer la transición. Y después me parece un dato fundamental que hay que exigirle a la política concretamente, que es que haya un acuerdo para designar el Procurador General de la Nación, porque si, no podemos pensar en una reforma, y las modificaciones que mencionó Natalia, de estructuras, organización, especialidad, la reconversión del aparato burocrático que requiere la reforma o la transición hacia el sistema acusatorio, si no hay un procurador que esté legitimado por el Congreso y que esté comprometido con la transición. Me parece que también hay que explicar que la reforma tiene límites concretos vinculados con esto también. Es decir, entiendo yo que el hecho de que no se pueda definir quién va a ser el procurador, sobre el cual va a recaer la mayor responsabilidad en esta transición, me parece que también compromete un proyecto de transformación judicial. Entonces, también, de alguna manera, creo que el gobierno tiene problemas que se derivan de la situación política, y creo que sí hay que exigirle a la política que resuelva esto, que no es el único cargo sobre el cual no hay consenso, pero me parece que es un dato fundamental. O sea, más allá de cualquier transformación legal,
Digamos, no podemos pensar en una transición y reforma del Ministerio Público si está a cargo de un interino, que además está siendo cuestionado. O sea, no es el perfil del funcionario que tiene que hacerse cargo de esta trascendental reforma. ¿Alguien más quiere sumar un aportecito? ¿Un aporte? Ahora que ha pasado el ataque mexicano. Uno pequeño, pero que también lo tienen que evaluar en la comisión, y ahí ya, por lo menos en mi caso, tengo opinión formada, que los legisladores no tienen que ser consejeros, por ejemplo. O sea que eso va en contra de la efectividad. Ya, más allá de lo que se crea, es mucho trabajo y hay que concentrarse. O sea, no estoy pensando solamente en la cuestión política, sino en una cuestión de eficiencia. Así que, como de las mejoras que piden, una que estoy convencida que habría que tener. Creo que no hay más preguntas, o digamos, vemos cómo le fue a Rafa en la batalla del DF. ¿Estás bien, Rafa? Hemos salido lesionados pero ilesos a fin de cuentas. Ahí está, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo tengo una pregunta, y por ahí todos los que estamos acá sabemos lo que es el sistema acusatorio, ¿no? Pero quizá no, y por esa duda quizás sería bueno pensar ya sé que puede haber muchos dibujos al respecto, pero uno de los puntos más críticos que ustedes nombraron es este sobredimensionamiento de los nuevos juzgados federales, el nuevo fuero federal fusionado, que se duplica la cantidad de jueces. La lectura de la ley, uno ve que eso tiene una lógica, que es que ningún juzgado pasa a tener, hoy todos esos juzgados tienen 2 secretarías, y que lo que están haciendo es que todos los juzgados pasen a tener una secretaría. Una opinión favorable al proyecto puede apuntar que justamente eso es una manera de ir preparando a los juzgados hacia el sistema acusatorio, al mismo tiempo que respetan los derechos laborales de los que actualmente trabajan. Los que siguen siendo secretarios van a seguir siendo secretarios, los que son prosecretarios van a seguir siendo prosecretarios, y así todas las estructuras de las secretarías que hoy pertenecen a un mismo juzgado. ¿Cuál sería el otro camino para ir a un sistema acusatorio en 2 años que no tenga esta sobredimensión? Y por otra parte, evidentemente, por lo que decía Griselda, que la perdimos, pero este efecto de la reforma, de la reforma planteada, no estaría teniendo el mismo efecto sobre la justicia que hablamos nosotros como Comodoro Pi y la justicia del resto del país, donde se está duplicando la justicia federal, que, como bien marcaba Griselda, es un reclamo muy antiguo de el sistema político y de la ciudadanía también en esas provincias. Entonces, ¿cómo hacer para que una parte esté bien o que esté acorde con la demanda progresista en el resto del país? ¿Y cuál sería la dimensión que tendría que tener el nuevo fuero penal unificado en la ciudad de Buenos Aires y sea viable para el sistema acusatorio, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Natalia. Rafa, habilitale la ahí va. Ahí está. Una cosa a la que me lleva a pensar la pregunta de Rafa, y que también es una de las críticas que recibió el proyecto, y creo que hoy no se mencionó, y me parece que la hizo Marcos Alt en el Senado, y que sí, con esa estoy muy de acuerdo, y que pasa un poco desapercibida, es la falta de información empírica, digamos, que tiene detrás esta propuesta. Digamos. No sé, ¿dónde está el análisis de costo-beneficio? ¿Cuánto sale? ¿Es necesario? ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen hoy en día los juzgados federales? ¿Son vagos, digamos, o son lentos? Porque, digamos, lo que ya sabemos, que son vagos, sí, son lentos, sí, hacen tiempismo, sí, pero además de eso, ¿tiene una carga de trabajo tal que sea necesario tantos juzgados? ¿Qué implica en un acusatorio
acusatorio, digamos, en donde los fiscales son los que y las fiscalas son quienes van a conducir las investigaciones. Necesitas más fiscalía que juzgados, digamos. Esos son suficientes por ahí los que tenés para controlar, digamos, la legalidad del proceso, etcétera, y conducir un par de audiencias orales. ¿En qué medida la oralidad, digamos, y el hecho de que los procesos se supone que van a ser más ágiles y rápidos, sobre todo, impacta en la necesidad o no de tener más o menos juzgados para controlar o lo que fuere? Todo eso falta, toda esa cosa empírica, más modernosa, digamos, esa cosa más tecnocrática, que a veces uno digamos, esa cosa de los globos amarillos cambiamos, pero esa parte estaba bien, o sea, es verdad. Digamos, para hacer política pública necesitas tener un insumo informativo más o menos decente, y este proyecto claramente no lo tiene. Entonces, frente a la pregunta de Rafa, mi respuesta es no tengo idea, digamos, no tengo idea, pero entiendo que habría que pedirle mínimamente, ¿no? Si vos vas a hacer un proyecto, decir, che, procurador interino, defensora general, ¿me das tu info? ¿Cómo manejás esto? ¿Cuál es tu caudal? Corte, consejo a la magistratura, contame cómo es, y entonces yo hago un análisis de costo-beneficio, de no sé qué, y lo pongo además, lo expreso y lo pongo de cara a la sociedad para que la ciudadanía en todo caso me lo discuta. Porque tal vez entonces, sí, con esos datos uno puede decir, che, mira, me parece que esto no es necesario, acá hay una engaña pichanga, esto me lo estás haciendo por otro motivo. Ahora, si no tenés los datos, es difícil discutir. Es el problema de la deliberación pública, justamente. Es difícil discutir si del otro lado no te están mostrando cuál es el fundamento, ¿no? Manuel, dale. Ahí vas. Por supuesto que comparto lo que dice Natalia. El tema es que vamos, el Código Procesal Penal Federal se aprobó hace ya 5 años, y se supone que esa información tendría que haber sido recopilada estos últimos 4 años, si había una transición a la implementación del Código Procesal Penal Federal. Y creo que me parece que si eso no se hizo, bueno, obvio que va a repercutir en cualquier propuesta que se haga ahora, porque requiere un trabajo, digamos, por eso decía, es un trabajo fino diseñar una transición. Pondría el foco sobre esto, es decir, 4 años, y son los que se están oponiendo a la implementación del código diciendo que es prematuro, o dicen que no se va hacia el sistema acusatorio, pese a que ellos habían implementado el sistema acusatorio en los últimos 5 meses de gobierno de 4 años en Jujuy y Salta. Me parece que ahí también hay un tema de falta de responsabilidad de la política, y no creo que fue. Yo no dije que no lo habían implementado porque se acordaron tarde. Creo que hubo una decisión voluntaria de no modificar Comodoro Pi, porque por los manejos que se hicieron, estaban más cómodos manteniendo el status quo, y también eso fue favorable a los interesados, a la corporación, a un montón de gente. O sea, no es que se acordaron tarde, directamente optaron por otra vía y no transformar el sistema. Entonces, si falta esa información, creo que también es que no hubo una voluntad seria de concretar esa. Es evidente, porque en 4 años ni siquiera se implementó en más de una jurisdicción, sino que se hizo al final para, de alguna manera, después decir que empezó la implementación. Entonces, ahí hay una cuestión. Pero sí podría adelantar, en relación con la pregunta de Rafa, que el sistema acusatorio implica una organización distinta. O sea, está bien que se hayan creado cargos de jueces penales en todo el país, porque van a ser jueces de garantías en el proceso penal federal, cuando se implemente el Código Procesal Penal Federal en esas jurisdicciones. Pero lo que no tiene sentido es que arrastren una secretaría con toda su composición burocrática, porque el juez deja de tener a su cargo la investigación de los delitos, y eso tiene que llevarlo a cabo el fiscal. Entonces no tiene sentido el aparato burocrático que hoy tiene un juez para desarrollar toda la investigación y tomar todas las decisiones de la etapa preparatoria, que todavía se sigue llamando instrucción. No tiene sentido su supervivencia en un sistema en el que el juez lo único que tiene que hacer es controlar la preservación de las garantías y llevar a cabo audiencias orales. O sea que hay una necesidad de desmontar esas estructuras y transformarlas en otras, ya sea oficinas judiciales, o pensar en transferirlas al Ministerio Público, o
otro tipo de reconversión de esos, en otras administraciones o en otros fueros en donde tenga sentido ese trabajo administrativo. Entonces, digamos, sí hay un problema de diseño, porque vos lo único que va a funcionar es una oficina, o que debe funcionar es una oficina judicial que se ocupe de la tarea administrativa, y el juez solamente tiene que ejercer la jurisdicción, y en todo caso podrá tener algún asistente o algunos asistentes, y la estructura de la Secretaría Penal, tal como hoy está funcionando, no es compatible con ese nuevo modelo. Entonces, digamos, eso desde ya es algo que tiene que modificarse en una transición, en una modificación del sistema. Y por supuesto, hay experiencias en países que han cambiado el sistema acusatorio y que han llevado a cabo esa reconversión, y bueno, esos son de alguna manera estas experiencias son las que hay que capitalizar en una reconversión como la que hay que hacer acá. Además en las provincias, ¿no? O sea, varias provincias han hecho una reconversión de sus sistemas procesales, como contó hoy Griselda. Ahí, Sebastián está pidiendo... ahí está, micrófono. Gracias. Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Manuel y lo que dijo antes Natalia plenamente, y creo que la pregunta de Rafael es un poco difícil en el sentido de que, además de porque no tenemos información, incluso teniéndola es un poco arbitrario. Bueno, ¿cuántos jueces son una cantidad razonable para un fuero de estas características? Pareciera claro para todo el mundo, o para muchos, que 12 jueces, al menos con el sistema inquisitivo, era demasiado poder en esos jueces. Bueno, ¿cuánto más necesitamos para...? Es una discusión difícil de dar, digo, y creo que no es la más interesante en términos si 46 es mucho o poco, y entonces tienen que ser 25 o 32, digo, no, lo que sí me parece, como dos cuestiones. La primera es, hay algo que es cierto, ¿no? Y es, el Poder Judicial es un poder que resiste cambios, digamos. Obviamente hay excepciones, pero es un poder que resiste cambios. Y frente a un poder que resiste cambios, porque, entre otras cosas, quiere conservar privilegios, también por una cuestión de pura inercia, pero entre otras cosas porque quiere conservar privilegios, hay algunas concesiones que parecen preocupantes. Lo de la Secretaría es posible que pueda ser leído en esa luz. Algunas cuestiones sobre cómo se implementa la transferencia de la Justicia Nacional de la ciudad, también, digo, pareciera el proyecto incluir a la par de que propone un cambio en el status quo en determinadas cuestiones, algunas concesiones para aminorar la resistencia del Poder Judicial a cambios que son necesarios. Ahí aparece una preocupación, porque digo, en la medida que los cambios se tengan que hacer, necesitas sectores aliados, y si a pesar de esas concesiones los jueces van a seguir resistiendo el cambio, pero a la vez el tipo de propuesta no es lo suficientemente tranquilizadora para sectores como nosotros, digo, hoy escuché al CELS hablando en el Senado, digo, respecto de que los objetivos que se propongan van a generar los cambios necesarios, hay un problema ahí, porque me parece que se necesita construir una mesa que garantice cierta legitimidad, cierta legitimación social al cambio que se va a hacer para enfrentar un poder que resiste muy fuertemente, como es el Poder Judicial. Entonces creo que ahí los esfuerzos han sido pocos, y eso me preocupa. La propuesta de Natalia en términos de implementar un proceso como el que propone el decreto 1172 de elaboración participativa de normas podría ser una forma de ampliar, de salir a buscar apoyos respecto de los proyectos que vengan de la mano del Consejo, pero me parece que hay algo ahí que, no hablo en términos estoy más tomándome una licencia de análisis político de la situación, en términos de, bueno, ¿quiénes son los sujetos que van a reclamar este cambio en particular? Porque si los jueces lo van a resistir, pero a la vez se les hace concesiones que nos ponen a nosotros en una dificultad para poder decir con todas las letras que es el camino de la reforma, bueno, ahí hay un problema en términos de la viabilidad política de estos cambios, aún más allá de si están los votos o no
aprobarlos, que me parece que tiene que ser analizada. Y la mejor salida para mí es aliarse con los sectores que vienen pidiendo un cambio en el Poder Judicial hace mucho y escuchar cuáles son los reparos que tienen respecto a este proyecto para poder mejorarlo. Rafa, tenés que habilitar a... Bueno. Ahí estoy. No sé qué les parece a ustedes. ¿Han respondido todo? ¿Estamos bien? Yo no he visto ninguna pregunta ni de Argentina ni de México en los últimos minutos. Solamente, Omar, permitime decir que Griselda, por estas razones que pasaron fortuitamente, quedó afuera y no está pudiendo volver a entrar. Así que le pedimos disculpas a ella, y en nombre de ella también le pedimos disculpas a todos que no pudo participar en esta última parte. Pero no sé qué pasó porque nadie acá la sacó, pero evidentemente fue una bala que sí pegó. El cártel de Zoom se cobró nuestra primera víctima. Rafa, no sé, me da la impresión de que hemos agotado las respuestas. Ellos, digamos, han agotado las respuestas. Supongo que cerrarás vos o seguirás vos o lo que quieras. Yo bailo tap, pero no me sale, no se ve, digamos, acá. Agradecerle. ¿Estás? Rafa, ¿estás? Te perdimos. Se perdimos. Los mexicanos lo han secuestrado virtualmente y ahora nos piden un rescate. Saludemos rápido antes de que nos terminen de ejecutar a todos. Y además, él muteó a todo el mundo, así que no pueden hablar, digamos. Podemos hablar Sebastián y Liliana, así que lo que quieran. Rafa, te queremos, digamos, hagamos algo. Ahí Manuel se ríe, Natalia intenta desmutearse, pero no puede. Yo voy relatando, soy una especie de José María Muñoz del Zoom. Bueno, yo aprovecho para agradecer la amabilidad, la verdad, de encontrarme de nuevo con Manuel, con Sebastián, conocer a Natalia y a Griselda, y agradecerles muy mucho esta participación y las ganas de seguir pensando colectivamente en qué podemos hacer para que realmente salga lo mejor posible, que es lo que necesitamos. Así que un placer. Natalia, ya podés hablar, te desmuteaste. Liliana, gracias. Natalia, estás para saludar ahí también. Volvió Rafa. Manuel no. Ahí Rafa está bien, se lo ve bien. Pestañea, sí, Rafa, y cualquier cosa. Estoy vivo. Pestañea. Pestañea y te vamos a buscar. Ahí está. ¿Qué más? Natalia. Bueno, no, gracias, un placer, Liliana, Griselda, Pilo, Manuel, Omar y todas y todos quienes estuvieron aquí. Gracias. Manuel. Bueno, yo también quiero agradecer a todos los que participaron del panel y a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder debatir estas cuestiones y además, bueno, más allá de los detalles y la discusión sobre el contenido, creo que hay un consenso sobre que es necesaria una reforma, que el status quo es intolerable, y bueno, y seguramente cuanto más amplio sea el debate, la posibilidad de aportar ideas, creo que desde los distintos sectores y por supuesto de progresistas también, es posible aspirar a una transformación de la justicia más igualitaria y mejor para la democracia. Sebastián. Gracias, Manuel. Sebastián. No mucho más que para agregar, me parece que, nada, me sumo a los agradecimientos, me parece que pusieron un tema muy relevante en la mesa de la discusión y permitirnos reflexionar un poco colectivamente sobre esta agenda es muy acertado y coincido en esto último que se dijo, que hay un gran consenso en términos de que una reforma
es imprescindible y que nos tenemos que sentar a discutirla seriamente para que realmente sea todo lo transformador que hace falta en un poder judicial que está muy lejano de poder responder a las necesidades de la ciudadanía. Ya creo que hablaron Omar, todos. Omar, vos. Sí, yo quiero agradecer por la posibilidad de haber coordinado esto. La verdad que es muy interesante escucharlos. Les pediría a todos una columna para publicar inmediatamente, digamos, así que vayan, si tienen ganas, preparando algo, así evitamos el mail o el chat por WhatsApp, vayan haciéndolo, si tienen ganas, sería muy interesante leerlo. Gracias, Rafa, gracias a los amigos que vi por ahí que están escuchando, mirando, que están en el Zoom. Y la próxima vez que necesiten un coordinador con amplia experiencia en combates contra hackers mexicanos, me avisan que ya tengo antecedentes. Muchísimas gracias. Muy bien, te tomamos la palabra y los comprometemos a todas y todes ustedes para seguramente volver a encontrarnos en el transcurso de este debate, de esta ley y del resultado que arroje la comisión de notables convocada por el presidente. Así que muchas gracias, buenas noches a todas y todes y todos, y nos estamos viendo pronto. Adiós. Chau, chau.